Buenos días, bienvenidos a Radio Literae. Gracias por escucharnos un día más. Comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la literatura de los siglos de oro. Contamos con la lectura de un poema con bastante influencia en la época y el testimonio de varios expertos. Para empezar, los pongo en situación. Fue un periodo caracterizado por el momento de mayor esplendor de la literatura española y su cultura en general. Se trata de un periodo superior a un siglo, a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Se puede dividir en dos etapas, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento es un movimiento cultural que se desarrolló en toda Europa en el siglo XVI y que supuso un gran cambio con respecto a la mentalidad medieval, al sustituir la visión teocéntrica anterior por una nueva concepción en la que el ser humano se convertía en el centro de la reflexión intelectual y artística. Las nuevas ideas renacentistas tienen su origen en el humanismo, una corriente de pensamiento nacida en Italia e impulsada por autores como Erasmo de Róterdam, Luis Vives o Tomás Moro. Esta corriente se caracterizó por el antropocentrismo, el racionalismo y la pasión por la cultura grecolatina. Además, la nueva estética renacentista se caracterizó por el equilibrio y la armonía, la idealización de la naturaleza, la revisión de mitos, leyendas e historias de la literatura grecolatina y el neoplatonismo. En cuanto a los temas principales, destacan el amor, la mitología, la naturaleza y el canon de belleza. El barroco fue el movimiento cultural dominante a lo largo del siglo XVII, en países como España e Italia. Este movimiento se caracteriza por su visión crítica y pesimista de la realidad, así como por su predilección por el contraste, la tendencia al exceso, la búsqueda del ingenio, la hipérbole y el dinamismo. Los principales temas fueron la muerte y las historias y leyendas, y trataron temas religiosos, filosóficos y festivos. En la lírica española de esta época se distinguen tres grandes corrientes. El conceptismo, cuyo punto de partida es el concepto, es decir, la idea. El culteranismo, también llamado gongorismo, se preocupa ante todo por la forma, tan complicada que a menudo deriva en una poesía minoritaria, incluso inaccesible. Clasicismo. La corriente clasicista mantiene vigente los ideales estéticos de la poesía renacentista. Para continuar, damos paso a la lectura y el comentario del poema El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, a mano de Nicolás Riscayal. Esposa, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiéndome herido, salí tras de ti, clamado, y eras ido. Pastores, los que fuertes, allá por las majadas del Otero, si por aventura vierdes aquel yo que más quiero, decirle que adolezco, peno y muero, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Pregunta a las criaturas, oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si vosotros ha pasado. Respuesta de las criaturas, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y,
yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Esposa, ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y dejando muriendo, un no sé qué quedaban balbuciendo. Mas, ¿cómo perseverarás, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que el amado en ti concibes? ¿Por qué? Pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado, porque así lo dejaste, y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacellos, y ve ante a mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenellos. Descubre tu presencia, y mátame tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes planteados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Esposo, vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, el aire de tu vuelo y fresco toma. Esposa, mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegaba en par de levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia, muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas acogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecida, y en un cabello mío entretejidas, en solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en el preso quedaste, y en uno de mis ojos te llegaste. Esposo, entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fue violada. Esposa, escóndete, cariño, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que por las ínsulas extrañas. Gocémonos, amado, y vámonos a ver a tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura, allí mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí, tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, fue nombrado en 1958 patrono de los poetas en la lengua española. Como dijimos arriba, mantuvo amistad con Santa Teresa y al igual que ella intentó reformar a los carmelistas y fundó la orden de autoridades eclesiásticas y con los poderosos de su época. Sufrió la cárcel y allí compuso su poema más famoso, El Cántico Espiritual, que, a falta de papel y lápiz en la prisión, escribió verbalmente mientras iba memorizándolo, al igual que el Cantar de los Cantares, el gran poema erótico incluido en la Biblia. En el Cántico Espiritual se establece un diálogo poético entre el alma y el esposo. A continuación damos paso a Marco con una entrevista acerca de Miguel de Cervantes a un especialista. Cándido. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Cándido, un doctor experto sobre la vida de Cervantes, y vamos a hacerle un par de preguntas. Sí, claro, cómo no, adelante. ¿Cuándo y dónde nació Miguel de Cervantes y cuándo y dónde falleció? Nació el 9 de septiembre de 1547 en Madrid.
y falleció el 22 de abril de 1616. ¿Quiénes eran los padres de Miguel de Cervantes? Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. ¿Cuándo publicó Miguel de Cervantes su primer poema y cómo era? Fue publicado en 1567 a los 20 años y fue un soneto de la infancia de Catalina Micaela. Qué interesante. ¿Qué fue del encarcelamiento de Cervantes? Estuvo 5 años encarcelado en Argel. ¿Podrías hablarme un poco sobre las novelas de Cervantes y el orden cronológico de estas? Miguel de Cervantes cultivó, pero a su original modo, los géneros narrativos habituales en la segunda mitad del siglo XVI, la novela bizantina, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca y la sátira lucianesca. Renovó un género, la novela, que se entendía entonces a la italiana como relato breve, exento de retórica y de mayor trascendencia. El orden cronológico de las novelas de Cervantes son La Galatea en 1585, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, las novelas ejemplares en 1613, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha en 1615 y los trabajos de Persíles y Segismunda en 1617. ¿Cuáles fueron las novelas más importantes de Miguel de Cervantes? Una de las obras más importantes fue Don Quijote de la Mancha. ¿En qué año se redactó la primera parte del Quijote? Se publicó en 1605. Bueno, Cándido, cuéntame un poco qué fue sobre la vida de Cervantes en su infancia. Desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá, dado que allí fue bautizado. El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta de Arcángel de San Miguel. Dada la tradición de recibir el nombre de santoral del día del nacimiento, Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. ¿De qué se enfermó Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes se enfermó de diabetes. Bueno, Cándido, como última pregunta, ¿podrías explicarme qué fue del Don Quijote de la Mancha y su obra? Es la novela cumbre de la literatura en la lengua española. Su primera parte apareció en 1605 y obtuvo una gran acogida pública. Pronto se tradujo a las principales lenguas europeas y es una de las obras con más traducciones del mundo. En 1615 se publicó la segunda parte. En un principio, la pretensión de Cervantes fue combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballería, satirizándolo con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlo, creyéndose caballero andante. Para Cervantes el estilo de las novelas de caballería era pésimo y las historias que contaba eran disparatadas. A pesar de ello, a medida que iba avanzando, el propósito inicial fue superado y llegó a construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo y el comportamiento humano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Cándido. Igualmente, gracias a ti. Muchísimas gracias, chicos. Un placer haberlos escuchado. Ahora, tras esta maravillosa entrevista, hacemos un descanso para los anuncios y a la vuelta escucharemos a don Víctor. Chacho, tío, últimamente estoy estresado con los estudios, estoy lleno de exámenes, se acerca el final de evaluación y no encuentro tiempo ni para quedar con mis amigos, ni para jugar, no tengo nada de tiempo libre y necesito algo que haga que me relaje. Pues Nico, en mi opinión, tranquilízate, puedes salir con tus amigos, jugar un poco a la Play y no mentalizarte tanto el tema de los estudios. Pero es que no encuentro tiempo libre por ningún lado, entre los estudios, el gimnasio, los entrenamientos, que si entreno todos los días a la semana, llego al fin de semana súper agobiado y encima esta última semana, he tenido llena de exámenes. Tranquilo, tengo la solución.
He encontrado una recopilación de los libros de Lazarillo de Tormes y el Don Quijote de la Mancha, modernizados y todo súper barato. Solo tienes que ir a las arenas a comprarlos. ¿Ves ya que se acaban? ¿Y tú crees que eso me relaja? No, vale, corte ya. Ahora sí, chicos, vamos a escuchar a don Víctor, un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, licenciado en literatura, que nos hablará sobre El Lazarillo de Tormes, una de las novelas más importantes que ha llegado hasta nuestros días. Buenas, Víctor. Después de esta introducción, yo venía a hablar de la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, más conocidas como El Lazarillo de Tormes, que es su novela. Y es una novela española anónima. Es una novela que está escrita en primera persona y en estilo epistolar, es decir, como una sola y larga carta, cuyas ediciones, conocidas más antiguas, datan de 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca, por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. El Lazarillo es una novela picaresca en la que la protagoniza Lázaro, que nos explica las aventuras y desgracias que ha vivido a lo largo de su vida. Originario de Salamanca, muy cerca del río Tormes, este chico forma parte de una familia humilde y, por ello, tiene que servir a personas como criado para poder trabajar y ganarse algo de dinero. Para hacerte un resumen del Lazarillo de Tormes, vamos a explicarte que durante toda la novela asistimos a la vida de este joven que crece con diferentes amos, entre los que cabe destacar el clérigo, el siervo, el fraile, el noble, etc. El tema de la picaresca, lo vemos por las actitudes que, con el tiempo, van tomando el protagonista. Empieza a aprender de la vida y a entender que, para salvarse, tiene que usar todo su ingenio y picardía. Durante el transcurso de El Lazarillo de Tormes, vemos como el protagonista va adquiriendo una educación pícara que comienza tras el engaño del ciego. Su origen humilde y bondadoso se ve quebrado por las experiencias que va adquiriendo con su trabajo y las relaciones que establece con el resto de personajes de la novela. La temática del Lazarillo de Tormes es moral, una crítica acerba, incluso una denuncia del falso sentido del honor, la negra que le llaman honra, y de la hipocresía. La dignidad humana sale muy mal parada de la sombría visión que ofrece el autor. La vida es dura, y tal y como aconseja el ciego a Lázaro en la obra, más da el duro que el desnudo. Cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros, por lo que, como se dice al principio de la obra, arrimándose a los buenos, se será uno de ellos. Esto es, para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso, no serlo. Sin duda alguna, se trata de la visión de un humanista desencantado, acaso judeoconverso, y erasmiano, es que con esta palabra a veces me pongo un poco nervioso. A pesar de que Marcel Bataillon niega el influjo directo de Erasmo en la obra. Como consecuencia, resultó la inclusión de esta obra en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, la cual permitió, al cabo de la circulación de una versión expurgada de los pasajes anticlericales. Disculpe de nuevo, pero es que me pongo un poco nervioso hablando. El Lazarillo fue, además, una obra muy traducida e imitada. Su influjo profundo marcó tanto la literatura española que podría decirse que sin ella no habría podido escribirse ni Don Quijote de la Mancha, ni la treintena de novelas picarescas españolas y extranjeras que se han conservado. Esta obra, muy conocida, se divide en 7 tratados. Tratado 1, Tratado 2, Tratado 3, Tratado 4, Tratado 5 y Tratado 6. El primero se podría decir que son sus orígenes, que son también vergonzosos porque su padre es ladrón y su madre, al separarse del marido, se casó con un hombre de raza negra, con el que tuvo un hijo. Un comportamiento que en la época estaba muy mal visto. Además, cuando Lázaro crece, su madre lo obliga a trabajar con un mendigo ciego, haciéndole de guía.
para así ganarse algo de dinero o por lo menos no ser una carga más para su madre. Ahí comienzan las aventuras del Lazarillo, que se encuentra con un hombre extremadamente avaro y que, por ello, apenas alimenta a su trabajador. El chiquillo tiene que ingeniárselas para poder comer y sobrevivir. En el Tratado 2 empieza a trabajar de ayudante de un clérigo para dar la misa. El joven cree que haber escalado en una posición dentro de la jerarquía social, pero nada más lejos de la realidad. El clérigo resulta ser también un avaro y además maltrata a Lázaro. De hecho, solo le da de comer cuando va a entierros. El resto del día no lo alimenta de forma alguna. Esto es posterior a estar con el ciego. Ante esta penosa situación, Lázaro se ve con la necesidad de volver a usar su ingenio y picaresca para poder saciar su apetito. Así es como comienza a ingeniárselas para comer a escondidas del clérigo. Y por ejemplo, una de las anécdotas que aparece en la novela es que el joven encontró la llave del lugar donde se guardaba el pan. Y cuando el clérigo le pedía explicaciones al respecto, Lázaro culpaba a los ratones. Al final, el clérigo descubría que Lázaro era quien lo estaba robando el pan y lo echa de casa. En el Tratado 3, el joven Lázaro se muda a Toledo y allí conoció a un escudero que le dio la oportunidad de trabajar como su criado. El joven cree que es un hombre rico y con él no pasará hambruna, pero sin embargo, cuando llega a la alcoba del escudero, ve que este hombre vive en la más absoluta miseria y que con sus trajes y porte, lo único que quiere es mantener las apariencias. Con este amo, Lázaro lo pasará igual que con los demás, se morirá de hambre. La diferencia principal de este tratado con los demás es que, en este, el joven no podrá robarle comida a su amo porque éste no dispone de ella. Así que se verá obligado a ingeniársela para comer él, pero también para que su amo pueda alimentarse. En el Tratado 5, Lázaro tiene como amo a un buldero, un funcionario que trabaja al servicio de la iglesia. Sin embargo, pese a que este sea su empleo primordial, lo cierto es que no es más que un estafador que está compinchado con el alguacil para ganar dinero vendiendo bulas, es decir, un documento que se expendía en la Edad Media y que podía absolver a una persona de un pecado o falta cristiana que hubiera cometido. En el Tratado 6, el capellán se convierte así en su nuevo amo, y este le dará un asno y cántaros de agua para que el joven vaya a venderla entre la gente de la ciudad. Aquí es cuando Lázaro, por vez primera, tiene un trabajo serio y remunerado, pues cada sábado recibía comisiones de parte de sus amos. Dada la nueva situación privilegiada en la que se encuentra ahora Lázaro, este se queda 4 años sirviendo a su amo, tiempo que aprovechó para ahorrar dinero y poder comprarse ropa y su primera espada. Cuando considera que ya ha aprendido suficiente, termina abandonado al capellán y a su nuevo oficio. En el último tratado, es decir, el Tratado 7, nuestro protagonista consigue convertirse en el pregonero de Toledo, un empleo honorable y que le permitía vivir bien, pero sin lujos ni miseria. El arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas, pese a que existen rumores sobre las revelaciones íntimas que existen entre el religioso y esta mujer. Sin embargo, Lázaro hace oídos sordos a esta palabrería y decide casarse y vivir felizmente con su esposa. Termina la novela presentándonos a un hombre que ha alcanzado la estabilidad en su vida. Y nada, el Tratado 4 del Lazarillo, apartado 4 del Lazarillo de Tormes, me gustaría comentarlo lo que viene a ser aparte, porque es mi parte favorita de lo que es la novela, y consiste en que básicamente en el Tratado 4 del Lazarillo de Tormes nos encontramos con que las vecinas del escudero ayudan a Lázaro a buscar su nuevo amo, es decir, al fraile de la Merced. Se trata de un hombre religioso al que le encantaba dar paseos, caminar y descubrir nuevos lugares. Lázaro sigue a su nuevo amo en sus excursiones e incluso durante los primeros 8 días de andar tanto se le rompen los zapatos. Ante esta situación, el fraile le compra un nuevo par de zapatos para que pueda continuar su marcha, pero es Lázaro el que decide terminar abandonando a su último amo. Esta parte me sorprendió porque no me esperaba que Lázaro fuera el que abandonara al fraile, ya que es uno de los pocos amos, por no decir creo que el único, que lo trató regularmente bien. Interesante, Víctor. Se nota que realmente te apasiona el tema. Bueno, no te quitamos más tiempo para que puedas seguir con tus clases. Muchísimas gracias. Queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar un día más con nosotros. Hasta mañana y que pasen un buen día.